Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a resolver esta ecuación diferencial y vamos a ver de qué tipo es. En este caso tenemos que formar a la ecuación diferencial y tenemos lo siguiente. Vamos a conservar en el lado izquierdo menos 2 por x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a lo que tenemos como suma en el lado izquierdo va a pasar como resta al lado derecho. Es decir, estos dos términos de aquí vamos a pasarlos y agruparlos en un paréntesis respectivo, pero va a pasar con signo menos. Como los dos son positivos, solo le cambiamos el signo menos acá. Luego de esto vamos a multiplicar por menos 1 a la ecuación diferencial para ver qué nos queda y que todo sea positivo. Entonces en este caso sería 2 por x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a este 2xy más y cuadrado. Entonces por ahí vamos a dejar un ratito la situación, a ver qué se puede obtener. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es si es que la dejamos de esa manera? Bueno, vamos a ver ahora lo respectivo sería pasar este diferencial de x a multiplicar acá, a pesar de que no sea correcto decir que el diferencial está dividiendo pasa a multiplicar, no es correcto decir aquello porque recuerden que la derivada es una tasa de cambio. 2 por x al cuadrado por la derivada de y va a ser igual a 2 por x por y más la derivada más y al cuadrado. Y esto sería multiplicado por la derivada de x. Luego vamos a ubicar esta expresión, vamos a cambiar el orden. Es decir, esta expresión va a ir al lado izquierdo y la otra va a ir al lado derecho. Solo cambiando el orden de la expresión. Puede intercambiar, no pasa nada. Pero recuerden que estos no son pasos, solamente es la intención de ver cómo armamos la ecuación diferencial de manera tal que se quede de una forma conocida y veamos qué tipo de método o ecuación diferencial puede resolverme este ejercicio. Entonces tendría pasándole, igualándole a cero la expresión, tendría de esta manera. Y muy bien, ahora observemos que esta expresión de aquí se va a comportar como m y esto se va a comportar como n. Pero veamos de qué tipo de ecuación diferencial estamos hablando. Esta expresión 2 por x por y es de grado 2 porque si sumamos los exponentes de x y y se hace 2. Esta expresión es de grado 2 y esta expresión es de grado 2. Y cuando nosotros observamos que todos los términos de la ecuación diferencial que en este caso tenemos son iguales en el grado, entonces procedemos a realizarlo por ecuación diferencial homogénea y vamos a hacer las siguientes sustituciones. Vamos a poner por acá sustituciones y vamos a poner un nuevo cambio de variable, vamos a llamarle u igual a y sobre x. Esto me dice el método de ecuación diferencial homogénea, llamar u igual a y sobre x. Y luego de eso tengo que despejar a y. Y de aquí va a ser igual a u por x. Y a la vez tengo que derivar a y. Me quedaría, si derivo a u, me quedaría x por la derivada de u, como es un producto. Y luego si derivo a x, me quedaría u por la derivada de x. Y ya tengo listas las sustituciones para ocupar en la ecuación diferencial que se ha planteado en este lugar. Entonces vamos a cambiar, donde veamos y ponemos u por x y donde esté el diferencial de y ubicamos x por el diferencial de u más u por el diferencial de x. Copiando tendríamos 2 por x y luego por y es u por x, vamos a protegerlo en paréntesis. Luego más y al cuadrado, como y equivale a u por x, esto estaría elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y luego multiplicado por el diferencial de x. Lo pasamos tal y como está. Luego tenemos menos 2 por x al cuadrado. Y en vez del diferencial de y tenemos que copiar x por el diferencial de u más u por el diferencial de x. Y cerramos paréntesis y esto está igualado a 0. Ahora vamos a aplicar distributiva con este diferencial de x y a la vez eliminar estos pequeños paréntesis. Aquí 2 por x por u por x, ¿cuánto me queda? Me quedaría 2 por x al cuadrado por u y por el diferencial de x de paso le multiplicamos. Luego u por x al cuadrado, cada uno de los términos estaría elevado al cuadrado y tendría más u al cuadrado por x al cuadrado. Y esto multiplicado por el diferencial de x. Vamos bien hasta ahí. Luego acá también vamos a aplicar propiedad distributiva. A este 2x al cuadrado le multiplicamos por cada uno de los términos que tenemos en el paréntesis. Entonces tendría menos 2 por x al cubo, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por el diferencial de u.
Y luego tendría menos 2 por x al cuadrado, que multiplica u por el diferencial de x, y esto va a ser igual a 0. Listo, hasta ahí. Ahora observemos si es que hay términos semejantes u opuestos para simplificarlos. En este caso, si hay 2x al cuadrado por u por el diferencial de x, menos 2 por x al cuadrado por u por el diferencial de x, se hace 0. Y lo único que me va a quedar en este caso sería u cuadrado por x al cuadrado por el diferencial de x, menos 2 por x al cubo por el diferencial de u, y eso igualamos a 0. Recuerden, aquí la variable dependiente va a ser u y la variable independiente es x. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial homogénea y hacemos las respectivas sustituciones, debemos llevar a una ecuación diferencial separable, que es mucho más sencilla. Entonces vamos a dejar esta expresión en el lado izquierdo, donde aparece el diferencial de la variable dependiente, y esto va a ser igual. Esto está positivo, al otro lado pasaría negativo, entonces tendría menos u cuadrado por x al cuadrado por el diferencial de x. Lo mismo, vuelvo a multiplicar por menos 1 para que todas las expresiones sean positivas, entonces elimino los signos menos y no pasa nada. Y de aquí vamos a ubicar a cada función con su respectivo diferencial. En este caso, este u al cuadrado debería pasar a dividir acá, y este 2 por x al cubo debería pasar a dividir acá. Si es que hacemos aquella situación para tener cada función con su respectiva variable, me quedaría el diferencial de u dividido para u al cuadrado, y lo copiamos por acá, y esto va a ser igual a este x al cuadrado por el diferencial de x que se encuentra en el lado derecho, y esta expresión que está multiplicando pasa a dividir. 2 por x al cubo va a pasar a dividir, copiamos por acá, y esto multiplicado por el diferencial de x. Y listo, ahí solo me quedaría integrar. Vamos a integrar acá al lado para ver qué sucede y qué obtenemos. Se ven expresiones sencillas de integrar, pero antes de eso podemos subir a este u cuadrado en el denominador al numerador, y me quedaría integral de u elevado a la menos 2, y esto por el diferencial de u, y esto va a ser igual. El u medio, que se entiende aquí como constante, vamos a extraerlo para poder integrar tranquilamente sin problemas con la constante. U medio por la integral, este x al cuadrado dividido para x al cubo, me queda x en el denominador, entonces tendría integral de el diferencial de x dividido para x. Y listo, entonces vamos a resolver estas dos integrales para ver qué me queda. La integral de u a la menos 2 por el diferencial de u, recuerden sumarle 1 al exponente y dividirle para el exponente más 1. Entonces me quedaría la respuesta u a la menos 1 sobre menos 1. Pero para no tener ese menos 1 en el denominador, solo ubicamos de esta manera. Menos u a la menos 1. Ponemos una constante 1 por ser la primera integral que resolvemos. Y luego la integral del diferencial de x dividido para x, recuerden que es una integral inmediata, sería que está acompañado por el u medio, sería u medio por logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Pero recuerden que el logaritmo natural va en valor absoluto, y más una constante 2 por ser la segunda integral que resuelvo. Muy bien, ahora aquí esta constante 1 vamos a pasarle a restar acá, y a este menos u a la menos 1 vamos a pasarle como menos 1 sobre u. Recuerden que podemos tener la función con su exponente positivo si es que la cambiamos de lugar. En este caso tendríamos menos 1 sobre u, y esto va a ser igual a este u medio por logaritmo de valor absoluto de x, vamos a copiarlo por acá, más la constante 2 menos la constante 1. Esta constante pasó a restar acá. Ahora un detalle aquí, podemos aplicar una propiedad de logaritmos. Este u medio puede pasar como exponente de x y sería x a la u medio, y a la vez x a la u medio es como tener raíz cuadrada de x. Vamos a hacer aquello y vamos a volver a la variable original. U sabíamos que era igual por sustitución a y sobre x, entonces aquí me va a quedar menos 1 que divide a y sobre x. Ya tenemos aquella sustitución, y esto vamos a igualarle a, como mencionaba, este u medio va a pasar como exponente, entonces me va a quedar logaritmo natural de valor absoluto de x a la u medio, que sigue siendo raíz cuadrada de x. Constante 2 menos constante 1 me va a dar otra constante, entonces la generalizamos y me quedaría de esta manera. Luego aquí podemos aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios, y me va a quedar
menos x sobre y, ¿no es cierto? Menos x sobre y va a ser igual a lo que tengo en el lado derecho, logaritmo de raíz cuadrada de x más una constante arbitraria. Y listo, entonces vamos teniendo ya la forma de la solución. Si es que ustedes desean, podemos dejar ahí la solución. Esta sería una solución implícita. Pero si nos piden la solución explícita, hacemos lo siguiente. Intercambiamos el orden de y y de esta expresión de acá. Podemos multiplicar en cruz y a la vez bajar esa expresión. Entonces la solución va a ser que y va a ser igual a menos x que divide a logaritmo natural de raíz cuadrada de x más c. Esa sería la solución explícita de este ejercicio. Aplicando ecuación diferencial homogénea, recuerden que la intención de una ecuación diferencial homogénea es llegar a una ecuación diferencial de variables separables, que es la que hemos formado acá. Y eso ha sido todo por hoy.